Bajo la tenue luz de un parque en el corazón de la ciudad, un hombre de traje impecable camina con prisa, absorto en sus pensamientos. Es un magnate, dueño de un imperio financiero, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Pero esa noche algo lo detiene. En un banco de madera, bajo una manta raída, un niño pequeño duerme acurrucado, temblando de frío. El hombre se queda inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Algo en la fragilidad del niño despierta un recuerdo enterrado en lo más profundo de su alma. Sin saberlo, ese instante cambiará no solo la vida del niño, sino también la suya para siempre. Era una noche fría de otoño y la ciudad parecía un gigante dormido. Las hojas secas crujían bajo los pasos de los pocos transeúntes que aún se aventuraban por las calles. En el centro de todo el parque, el Retiro se extendía como un oasis de calma en medio del caos urbano. Las farolas proyectaban una luz amarillenta que apenas lograba disipar la oscuridad y el aire olía a tierra húmeda y hojas caídas. Leonardo Ferrer, un hombre de 42 años, caminaba con paso firme por el sendero principal del parque. Su reloj de lujo brillaba bajo la luz de las farolas y su teléfono vibraba constantemente en su bolsillo, pero él lo ignoraba. Había tenido un día agotador, reuniones interminables, decisiones millonarias y una sensación de vacío que no lograba sacudirse, aunque lo tenía todo. Era el CEO de una de las empresas más grandes del país, dueño de una fortuna que muchos solo podían soñar. Sin embargo, esa noche, algo lo inquietaba. Sentía un peso en el pecho, una especie de melancolía que no podía explicar. Mientras cruzaba el parque, algo llamó su atención. En un banco, casi oculto entre las sombras, había una figura pequeña y encorvada. Leonardo se detuvo frunciendo el ceño. Al acercarse, vio que era un niño no mayor de 8 años, envuelto en una manta vieja y sucia. Su cabello estaba enmarañado y sus mejillas, manchadas de tierra, mostraban rastros de lágrimas secas. El niño dormía profundamente, pero su cuerpo temblaba por el frío. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No entendía por qué, pero aquella escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante unos segundos se quedó inmóvil observando al niño. Recordó algo que había intentado olvidar durante años. Una noche similar, cuando él mismo, siendo un adolescente, había dormido en un parque después de huir de casa. Había sido una época oscura de su vida, marcada por el abandono y la soledad, pero también por la fuerza que lo había llevado a construir su imperio. El niño se movió ligeramente, murmurando algo en sueños. Leonardo dio un paso hacia él, pero se detuvo. ¿Qué podía hacer? No era su responsabilidad. Había miles de niños en las calles y no podía salvarlos a todos. Sin embargo, mientras intentaba convencerse de seguir su camino, algo dentro de él se rebeló. No podía dejarlo ahí, no esa noche. Con cuidado, se agachó junto al banco y tocó suavemente el hombro del niño. Este abrió los ojos de golpe, asustado, y retrocedió instintivamente como un animal acorralado. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», dijo Leonardo intentando sonar calmado. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, ahora era suave, casi paternal. El niño lo miró con desconfianza, sus ojos grandes y oscuros llenos de miedo. No dijo nada, pero su cuerpo seguía tenso, listo para huir si era necesario. «¿Cómo te llamas?», preguntó Leonardo, pero el niño no respondió. Solo lo miraba como si intentara decidir si podía confiar en él. Leonardo suspiró y se quitó el abrigo colocándolo sobre los hombros del niño. Este gesto pareció sorprenderlo, y por un momento su expresión cambió. Había algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y tristeza que hizo que el corazón de Leonardo se encogiera. «No puedes quedarte aquí. Hace demasiado frío. ¿Tienes a dónde ir?», insistió. El niño negó con la cabeza, apenas moviéndola. Leonardo sintió una punzada de impotencia. No sabía qué hacer, pero tampoco podía dejarlo ahí. Finalmente tomó una decisión. «Ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro», dijo, extendiendo la mano. El niño dudó, pero después de unos segundos tomó la mano de Leonardo con timidez. Su piel estaba helada y Leonardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Leonardo no podía dejar de pensar en cómo aquel encuentro inesperado estaba a punto de cambiar su vida de una manera que nunca habría imaginado. Leonardo y el niño caminaron en silencio, por las calles desiertas de la ciudad. El hombre, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y calculadas, ahora se sentía fuera de su elemento. No sabía nada de niños, mucho menos de cómo manejar una situación como esta. Miraba de reojo al pequeño, que seguía aferrado a su abrigo, con la mirada fija en el suelo y los pies descalzos golpeando el pavimento frío.
Cada paso que daban parecía un recordatorio de lo frágil que era aquella criatura. ¿Tienes hambre?, preguntó Leonardo rompiendo el silencio. El niño asintió, con un movimiento casi imperceptible, pero no dijo nada. Leonardo suspiró y buscó con la mirada algún lugar abierto a esa hora. Finalmente, encontró una cafetería de 24 horas en la esquina de la calle. Era un lugar modesto, con luces cálidas que contrastaban con la frialdad de la noche. Entraron, y el sonido de la campanilla en la puerta hizo que el niño se sobresaltara. «No te preocupes, aquí estás a salvo», dijo Leonardo, intentando tranquilizarlo. Eligieron una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas de los pocos clientes que había. Leonardo pidió un chocolate caliente y un sándwich para el niño, mientras él se limitaba a un café negro. Cuando la comida llegó, el niño la devoró con una rapidez que dejó a Leonardo sin palabras. Era evidente que llevaba días sin comer algo decente. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. El niño levantó la mirada dudando. Finalmente murmuró: «Mateo». Leonardo sonrió levemente. Al menos había logrado que hablara. «Bueno, Mateo, ¿puedes decirme dónde están tus padres? ¿O alguien que pueda cuidarte?». La pregunta hizo que el rostro del niño se endureciera. Bajó la mirada y apretó los labios, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para salir. Leonardo no insistió. Sabía que no podía forzar al niño a hablar, pero la falta de respuestas lo inquietaba. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué estaba solo en un parque en medio de la noche? Mientras Mateo terminaba su comida, Leonardo sacó su teléfono y comenzó a buscar refugios para niños en la ciudad. Había varios, pero ninguno le parecía adecuado. La idea de dejar a Mateo en un lugar desconocido, rodeado de extraños, le resultaba insoportable. Algo en su interior le decía que debía hacer más, aunque no entendía por qué. «¿Tienes algún lugar donde quieras ir?», preguntó intentando sonar casual. Mateo negó con la cabeza, pero esta vez habló, aunque su voz era apenas un susurro. «No quiero volver a la calle». Esas palabras golpearon a Leonardo como un martillo. Había algo en la forma en que Mateo las dijo, una mezcla de miedo y resignación que le recordó a sí mismo cuando era joven. Recordó las noches que pasó durmiendo en estaciones de tren, los días en los que no tenía nada que comer y el constante temor de no sobrevivir. Había jurado que nunca volvería a sentirse así, pero ahora, frente a Mateo, esas memorias regresaban con fuerza. «No volverás a la calle», dijo Leonardo con firmeza, casi como una promesa. El niño lo miró, sorprendido como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Había algo en los ojos de Leonardo, una determinación que lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez podía confiar en alguien. Cuando salieron de la cafetería, la noche parecía aún más fría. Leonardo decidió llevar a Laes Poisin, Mateo, a su apartamento, al menos por esa noche. Sabía que no era una solución permanente, pero no podía dejarlo solo. Mientras caminaban hacia su auto, Mateo se aferró a su abrigo, como si temiera que todo fuera un sueño que podría desvanecerse en cualquier momento. El apartamento de Leonardo estaba en un rascacielos en el centro de la ciudad. Era un lugar moderno y lujoso con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de las luces de la ciudad. Cuando entraron, Mateo se quedó inmóvil, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un lugar así. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Leonardo señalando el sofá. «Mañana veremos qué hacer». Mateo asintió, pero no se movió. Parecía incómodo, como si no supiera qué hacer en un lugar tan diferente a lo que estaba acostumbrado. Leonardo fue al armario y sacó una manta limpia que colocó sobre el sofá. «¿Quieres ducharte?», preguntó, recordando lo sucio que estaba el niño. Mateo lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Leonardo le mostró el baño y le dejó una toalla y una camiseta vieja que probablemente le quedaría grande, pero al menos estaría limpia. Mientras Mateo se duchaba, Leonardo se sentó en la sala con la mente llena de preguntas. ¿Qué estaba haciendo? No era su responsabilidad cuidar de un niño desconocido. Tenía una vida ocupada, llena de compromisos, y esto no encajaba en sus planes. Pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que había algo especial en Mateo, algo que lo conectaba con su propio pasado. Cuando Mateo salió del baño con el cabello mojado y la camiseta de Leonardo colgando como un vestido, parecía un niño completamente diferente. Había algo en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza, que hizo que Leonardo sintiera un nudo en la garganta. «Gracias», murmuró Mateo apenas audible. Leonardo asintió sin saber qué decir. Por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir,
No podía dejar de pensar en cómo aquel encuentro inesperado estaba empezando a cambiarlo de una manera que nunca habría imaginado. La mañana siguiente llegó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de los ventanales del apartamento. Leonardo se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez no fue el sonido de su alarma lo que lo sacó del sueño, sino un ruido suave que venía de la cocina. Se levantó, aún algo desorientado, y al entrar en la sala encontró a Mateo sentado en el suelo, con una caja de cereales en las manos. Había intentado servirse, pero la leche se había derramado por el suelo formando un pequeño charco blanco. «Lo siento», dijo Mateo con la voz temblorosa mientras bajaba la mirada esperando quizás un regaño. Leonardo se quedó inmóvil por un momento observando la escena. En otro tiempo habría reaccionado con impaciencia, molesto por el desorden. Pero algo en la expresión de Mateo, en su evidente miedo a equivocarse, lo desarmó por completo. «No te preocupes, no pasa nada», dijo finalmente con una sonrisa que sorprendió incluso a él mismo. Tomó un trapo y comenzó a limpiar el desastre, mientras Mateo lo miraba con una mezcla de alivio y confusión. Para el niño la amabilidad era algo extraño, casi desconocido. Leonardo, por su parte, se dio cuenta de que aquel pequeño gesto, tan simple como limpiar un derrame, era el inicio de algo mucho más grande. Después del desayuno, Leonardo decidió que era hora de hablar con Mateo. Se sentaron en el sofá y aunque el niño parecía nervioso, Leonardo intentó ser lo más paciente posible. «Mateo, necesito entender un poco más sobre ti para poder ayudarte. ¿Puedes contarme qué pasó? ¿Por qué estabas solo en el parque?», preguntó con suavidad. Mateo dudó, jugando con los bordes de la manta que tenía sobre las piernas. Finalmente comenzó a hablar, aunque su voz era apenas un susurro. «Mi mamá. Ella se fue. Hace mucho. No sé dónde está». Hizo una pausa tragando saliva como si las palabras le costaran salir. «Vivía con mi papá, pero él no era bueno conmigo. Me fui porque no quería que me pegara más». Leonardo sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La idea de que un niño tan pequeño hubiera tenido que huir para protegerse era devastadora. Recordó su propia infancia marcada por la ausencia de su padre y la lucha constante de su madre para mantenerlo a salvo. Aunque sus historias eran diferentes, había algo en la experiencia de Mateo que resonaba profundamente en él. «Lo siento mucho, Mateo. Nadie debería pasar por algo así», dijo con una sinceridad que sorprendió al niño. Mateo lo miró como si intentara descifrar si esas palabras eran reales. Había aprendido a no confiar en los adultos, pero algo en Leonardo le hacía querer creer que esta vez era diferente. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó finalmente con una mezcla de miedo y esperanza. Leonardo no tenía una respuesta clara. Sabía que no podía simplemente devolver a Mateo a las calles, pero tampoco estaba seguro de cómo manejar la situación. Sin embargo, una cosa era segura: no lo abandonaría. «Por ahora, te quedarás aquí conmigo. Veremos qué opciones tenemos. Pero no te preocupes, no estarás solo», respondió con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. A lo largo de los días siguientes, la relación entre Leonardo y Mateo comenzó a transformarse. Al principio, el niño seguía siendo reservado, hablando solo lo necesario y manteniendo una distancia emocional. Pero poco a poco, pequeños momentos de conexión comenzaron a surgir. Una tarde, mientras Leonardo trabajaba en su oficina en 1980 casa, Mateo se acercó tímidamente con un dibujo que había hecho. Era un paisaje simple, con un sol brillante y dos figuras de pie bajo un árbol. «¿Es esto nosotros?», preguntó Leonardo sorprendido. Mateo asintió con una pequeña sonrisa en los labios. Era la primera vez que lo veía sonreír, y el impacto fue inmediato. Leonardo sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en años. En ese momento se dio cuenta de que Mateo no solo necesitaba un techo y comida, sino también algo mucho más importante: alguien que creyera en él, que lo hiciera sentir amado y seguro. Sin embargo, no todo fue fácil. Leonardo comenzó a enfrentarse a desafíos que nunca había anticipado. Su asistente personal, Clara, lo llamó un día para recordarle una reunión importante con inversores internacionales. Cuando Leonardo le explicó que no podía asistir porque estaba cuidando a un niño, Clara se quedó en silencio por un momento antes de responder. «¿Un niño? ¿Desde cuándo tienes un hijo?», preguntó incrédula. «No es mi hijo, todavía. Es complicado, Clara, pero necesito que reprogramemos la reunión», respondió Leonardo, sintiendo por primera vez cómo su vida profesional comenzaba a chocar con esta nueva realidad. Los rumores no tardaron en extenderse. En el mundo empresarial, donde la imagen lo era todo,
La noticia de que Leonardo Ferrer estaba cuidando a un niño desconocido generó todo tipo de especulaciones. Algunos lo veían como un acto de caridad admirable, mientras que otros lo consideraban una distracción peligrosa para un hombre en su posición. Pero Leonardo no se dejó influenciar. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Mientras tanto, Mateo también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque comenzaba a sentirse más cómodo en el apartamento de Leonardo, todavía tenía pesadillas por las noches. A menudo se despertaba gritando y Leonardo corría a su lado para calmarlo. En esos momentos, el hombre se daba cuenta de lo profundo que eran las heridas emocionales del niño y de cuánto trabajo quedaba por hacer. Un día, mientras paseaban por el parque donde se habían conocido, Mateo se detuvo de repente y miró a Leonardo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Leonardo se agachó para estar a su altura y lo miró a los ojos. Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesitaba. Y porque creo que tú mereces una oportunidad, Mateo. Todos la merecemos. El niño lo miró en silencio, pero esta vez, en lugar de apartar la mirada, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de significado. En ese momento, Leonardo supo que estaba en el camino correcto, aunque todavía quedaba mucho por recorrer. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina entre Leonardo y Mateo comenzó a tomar forma. Aunque al principio todo parecía un caos, poco a poco, ambos encontraron un ritmo que funcionaba. Leonardo, acostumbrado a un estilo de vida rígido y controlado, aprendió a adaptarse a las necesidades de un niño. Mateo, por su parte, empezó a confiar más en él, aunque todavía había momentos en los que el miedo y la inseguridad lo dominaban. Sin embargo, la calma que habían construido juntos estaba a punto de ser puesta a prueba. Una tarde, mientras Leonardo revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Clara, su asistente, quien sonaba más seria de lo habitual. Leonardo, tenemos un problema. Alguien ha filtrado información sobre Mateo a la prensa. Están diciendo que estás cuidando a un niño sin autorización legal. Esto podría convertirse en un escándalo, dijo con un tono preocupado. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su decisión de cuidar a Mateo no sería bien vista por todos, pero no esperaba que la situación escalara tan rápido. Antes de que pudiera responder, Clara continuó. Además, alguien ha contactado a los servicios sociales. Es posible que vayan a tu apartamento para investigar. Leonardo colgó el teléfono con el corazón acelerado. Miró hacia la sala, donde Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando con los lápices de colores que él le había comprado. El niño parecía tranquilo, ajeno al caos que se avecinaba. Leonardo sabía que tenía que protegerlo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Esa noche, mientras cenaban, Leonardo intentó explicarle la situación a Mateo de la manera más sencilla posible. Mateo, puede que algunas personas vengan a hacernos preguntas. Quieren asegurarse de que estás bien. Pero no te preocupes, yo estaré contigo todo el tiempo, dijo, intentando sonar calmado. Mateo lo miró con preocupación. ¿Van a llevarme lejos?, preguntó con la voz temblorosa. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarlo. No voy a dejar que eso pase. Te lo prometo, respondió con una firmeza que esperaba que tranquilizara al niño. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los servicios sociales visitaron el apartamento, haciendo preguntas sobre cómo Leonardo había encontrado a Mateo y por qué lo estaba cuidando. Aunque Leonardo intentó explicar su situación, no fue fácil convencerlos. Para ellos, Mateo era un niño sin hogar que necesitaba ser colocado en un sistema de cuidado formal, no en el apartamento de un empresario ocupado. La tensión alcanzó su punto máximo una noche cuando Mateo desapareció. Leonardo había salido por un par de horas para asistir a una reunión importante, dejando a Mateo al cuidado de Clara, quien había accedido a ayudarlo. Pero cuando regresó encontró el apartamento vacío. Clara, visiblemente angustiada, le explicó que Mateo había salido corriendo después de recibir una llamada en el teléfono fijo. Nadie sabía quién había llamado ni qué le habían dicho, pero el niño había dejado claro que no quería quedarse. Leonardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La idea de que Mateo estuviera solo en las calles, vulnerable y asustado, lo llenó de una desesperación que no había sentido en años. Sin perder tiempo, salió a buscarlo, recorriendo las calles de la ciudad y preguntando a cualquiera que pudiera haberlo visto. Finalmente, después de horas de búsqueda, lo encontró en el parque donde se habían conocido. Mateo estaba sentado en el mismo banco, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando. Parecía tan pequeño, tan frágil, que a Leonardo se le rompió el corazón. «Mateo»,
dijo, acercándose con cuidado. El niño levantó la mirada y al ver a Leonardo comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino un llanto desgarrador que parecía venir de lo más profundo de su ser. Leonardo se sentó a su lado y lo abrazó, dejando que el niño descargara todo su dolor. Pensé que me iban a llevar lejos. No quiero irme, Leonardo. No quiero estar solo otra vez, dijo Mateo entre sollozos. Leonardo lo abrazó con más fuerza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus propios ojos. No vas a estar solo, Mateo, te lo prometo. Vamos a encontrar una manera de resolver esto juntos. Esa noche, mientras regresaban al apartamento, Leonardo tomó una decisión. No importaba lo que tuviera que hacer, lucharía por Mateo. Sabía que el sistema no estaba diseñado para casos como el suyo, pero estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para asegurarse de que el niño tuviera un hogar seguro y amoroso. Al día siguiente, contactó a un abogado especializado en adopciones y comenzó el proceso para obtener la custodia legal de Mateo. Fue un camino lleno de desafíos, con entrevistas, evaluaciones y audiencias que pusieron a prueba su paciencia y determinación. Pero cada vez que veía a Mateo sonreír, sabía que valía la pena. El momento más difícil llegó cuando el juez encargado del caso cuestionó la capacidad de Leonardo para ser un padre adoptivo. Sus largas horas de trabajo y su falta de experiencia con niños fueron puntos en su contra. Pero Leonardo, con una sinceridad que conmovió a todos en la sala, explicó por qué estaba dispuesto a cambiar su vida por Mateo. No soy perfecto, y lo sé, pero este niño me ha enseñado más sobre el amor y la humanidad en unas pocas semanas de lo que he aprendido en toda mi vida. No puedo imaginar mi vida sin él, y haré lo que sea necesario para darle el hogar que merece. El juez, después de una larga deliberación, finalmente tomó una decisión. Cuando anunció que Leonardo podía quedarse con Mateo, el alivio y la alegría fueron abrumadores. Mateo corrió hacia Leonardo y lo abrazó con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño. Te lo dije, Mateo, no iba a dejar que te llevaran lejos, dijo Leonardo con una sonrisa llena de emoción, aunque sabían que todavía había desafíos. Por delante, ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de esperanza, amor y la promesa de que juntos podían superar cualquier cosa. Los meses que siguieron a la decisión del juez fueron un torbellino de cambios para Leonardo y Mateo. Aunque la batalla legal había terminado, el verdadero desafío apenas comenzaba: construir una vida juntos. Leonardo, acostumbrado a un mundo de reuniones, contratos y decisiones millonarias, tuvo que aprender a ser padre, algo que nunca había imaginado para sí mismo. Mateo, por su parte, tuvo que enfrentarse al miedo constante de que todo lo que había ganado pudiera desaparecer de un momento a otro. Pero poco a poco, ambos comenzaron a encontrar su lugar en esta nueva realidad. Leonardo hizo ajustes significativos en su vida. Redujo sus horas de trabajo, delegó más responsabilidades en su equipo y comenzó a priorizar el tiempo con Mateo. Las mañanas, que antes estaban llenas de llamadas y correos electrónicos, ahora comenzaban con desayunos tranquilos en la cocina, donde Mateo le contaba sobre sus sueños o le mostraba los dibujos que había hecho. Las noches, que solían ser solitarias y silenciosas, ahora estaban llenas de risas, juegos y lecturas antes de dormir. Mateo también comenzó a florecer. Con Paist, el apoyo de Leonardo, empezó a asistir a la escuela, algo que no había hecho en años. Al principio estaba nervioso y retraído, temiendo que los otros niños lo rechazaran. Pero con el tiempo hizo amigos y descubrió que tenía un talento especial para el arte. Sus dibujos, que al principio eran simples y llenos de sombras, comenzaron a llenarse de colores vibrantes y escenas llenas de esperanza. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en los que Mateo tenía pesadillas y se despertaba gritando, reviviendo los momentos más oscuros de su pasado. En esas noches, Leonardo se sentaba a su lado, sosteniéndolo y asegurándole que estaba a salvo. Había otros días en los que Leonardo se sentía abrumado, cuestionándose si estaba haciendo lo suficiente o si era capaz de ser el padre que Mateo necesitaba. Pero en esos momentos, una sonrisa o un abrazo de Mateo era suficiente para recordarle por qué había tomado esta decisión. Un día, mientras paseaban por el parque donde se habían conocido, Mateo se detuvo frente al banco donde había dormido. Aquella primera noche, miró a Leonardo con una expresión seria pero llena de determinación. ¿Sabes? Quiero ayudar a otros niños como yo, dijo, con una madurez que sorprendió a Leonardo. Leonardo se agachó para estar a su altura y lo miró a los ojos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó genuinamente interesado. Quiero que nadie más tenga que dormir en un banco. Quiero que todos los niños tengan un lugar donde se sientan seguros, como yo me siento contigo,
respondió Mateo con una sinceridad que conmovió a Leonardo hasta lo más profundo. Esa conversación marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Inspirado por las palabras de Mateo, Leonardo decidió utilizar sus recursos y su influencia para crear un proyecto que ayudara a niños en situación de calle. Juntos comenzaron a trabajar en la Fundación Un Nuevo Comienzo, cuyo objetivo era proporcionar refugio, educación y apoyo emocional a niños que, como Mateo, habían sido abandonados o maltratados. El proceso no fue fácil. Hubo obstáculos legales, financieros y sociales que tuvieron que superar. Pero con la misma determinación que había llevado a Leonardo a construir su imperio empresarial y con la pasión de Mateo como motor, lograron convertir su visión en una realidad. La fundación abrió su primer refugio un año después y pronto comenzaron a expandirse a otras ciudades. Mateo, aunque todavía era un niño, se convirtió en el rostro de la fundación. Su historia, contada con sus propias palabras, conmovió a miles de personas y atrajo el apoyo de donantes y voluntarios de todo el país. Cada vez que hablaba en un evento o visitaba uno de los refugios, su mensaje era claro. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos un lugar donde sentirnos amados y seguros. Para Leonardo, ver a Mateo crecer y convertirse en un joven lleno de esperanza y propósito fue la mayor recompensa. Había comenzado este viaje pensando que estaba salvando a Mateo, pero con el tiempo se dio cuenta de que Mateo también lo había salvado a él. Le había enseñado el verdadero significado del amor, la empatía y la importancia de usar su éxito para marcar una diferencia en el mundo. Una tarde, mientras estaban en la inauguración de un nuevo refugio, Mateo se acercó a Leonardo y le tomó la mano. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Leonardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió: «Gracias a ti por enseñarme lo que realmente importa». El tiempo pasó, y aunque la vida les presentó nuevos desafíos, Leonardo y Mateo enfrentaron cada uno de ellos juntos. La fundación creció, ayudando a miles de niños a encontrar un hogar y una nueva oportunidad. Pero más allá de los logros y el impacto que tuvieron en la vida de otros, lo más importante fue el vínculo que construyeron. Un vínculo que no estaba basado en la sangre, sino en el amor, la confianza y la promesa de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. En el aniversario de la fundación, Leonardo y Mateo se pararon frente a una multitud de personas que habían venido a celebrar con ellos. Mateo, ahora un adolescente, tomó el micrófono y dijo: «Hace años estaba solo y perdido. Pensé que nadie se preocupaba por mí. Pero entonces alguien me encontró. Alguien que no solo me dio un hogar, sino también una familia. Hoy quiero que todos los niños que están ahí afuera sepan que no están solos. Siempre hay esperanza. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarlos». La multitud estalló en aplausos y Leonardo, de pie a su lado, sintió una profunda gratitud por el camino que habían recorrido juntos. Habían comenzado como dos extraños en un parque, pero ahora eran una familia y juntos habían demostrado que el amor y la compasión podían cambiar el mundo. ¿Qué te pareció esta historia llena de transformación y esperanza? Nos encantaría saber tu opinión. Si te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores como este. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos conocerte y compartir más historias que conecten con personas de todo el mundo. Tu voz es importante.